Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente al espacio de Instagram del Instituto Teológico de Córdoba, donde dialogamos cada viernes con algún protagonista de nuestra comunidad educativa o algún docente invitado que pueda reflexionar, analizar, abordar con nosotros algún tema de la actualidad educativa o social, sobre todo en este año tan particular donde la comunicación está mediada por las tecnologías y por las plataformas virtuales. En ese marco, y teniendo en cuenta de que ha sido el Día del Psicólogo, vamos a charlar con uno de nuestros profes que se dedica, que es licenciado en Psicología y docente, el profe Martín Brusa, que ahí vamos a invitar a... Bueno, muy bien, en segundos nada más seguramente vamos a ver que Martín se conecta a la transmisión y ahí vamos a poder empezar a charlar. Bueno, como decíamos hace un ratito, ahí está Martín, ahí nos vemos. Fue el día del psicólogo esta semana, así que bueno, te saludamos Martín nuevamente, ¿sí? Fue el día de ¿Cómo la te va, salud. Seba? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido y gracias Bien. por participar de este espacio. Muchas No, gracias. gracias a vos por la invitación. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. Bien, Martín. Bueno, queríamos también conocerla, obviamente vamos a charlar de este contexto tan particular en el ámbito educativo. Martín es docente de la Tecnicatura en Pedagogía Social en nuestro Instituto Teológico de Córdoba. Y bueno, también estás en nivel secundario en el Colegio Taborín, ¿sí? Eh, Así es. Y en la universidad. y en la universidad, efectivamente. O sea, tenés el panorama de distintas realidades como para que podamos conversar un rato de lo que ha sido y lo que está haciendo este año. Y bueno, también queremos aprovecharte como psicólogo, ¿no? A ver, arrancando un poquito, ahí decía el anuncio que hacíamos acerca de esta charla, bueno, de tu formación en psicología, como en este año tan atípico por todas las circunstancias eh, conocidas, ¿no? Pandemia, aislamiento, educación en línea, teletrabajo, restricciones. ¿Qué observaste en tus entornos sociales, laborales o en la sociedad en general acerca de la salud emocional y mental? Bueno, Seba, la verdad que muchas cosas. Es un año atípico, totalmente inédito, excepcional. Bueno, lo que ya sobradamente hemos repasado por distintos lugares. Pero digamos, yo lo he observado en distintos momentos. Ahora estamos como en una situación ya de largo alcance, no es lo mismo, digamos, marzo, abril, julio, agosto que ahora. Pero bueno, muchas cosas con relación al tema que vos introducías, que es educación, eh, por ahí cosas súper interesantes, ¿no? Porque me parece que si bien la situación ha acarreado mucho impacto en la salud mental de todos, tanto de docentes como de los estudiantes, también trajo nuevos aprendizajes, beneficios, muchos elementos que seguramente van a quedar instalados para acompañarnos y van a quedar ya como justamente una nueva realidad que nos vamos a permitir compartir. Sin ir más lejos, en educación, por supuesto, fue toda una adaptación muy rápida, con distintos ritmos, pero en general fue, si vos te acuerdas, fue en aquel momento, marzo-abril, fue un proceso muy vertiginoso de tratar de ayornarse a las nuevas tecnologías, a las posibilidades, ensayar formas, hasta que después, bueno, hubo como ya cierta consolidación de los procesos, ¿no?
Pero bueno, yo veo una gran variedad de experiencias. Si vos me preguntás, experiencias, digamos, que empezaron con cuestiones así como más simples, de simple transmisión o clases grabadas, y después experiencias más donde fueron combinando elementos así sincrónicos con elementos asincrónicos que estaban disponibles en plataformas, en redes, digamos, en estas videollamadas. Entonces como que se fue enriqueciendo, ¿no? Pero si vos me preguntás en general, sí hubo una respuesta de la sociedad muy positiva, digamos, sobre todo en el primer momento. Ahora ya estamos en un momento ya de mayor fatiga, hay un contexto de cansancio, por lo menos acá en Argentina, y también de resultados, entre comillas, donde los resultados tanto sanitarios como de otra índole necesitan, digamos, ser muy escaneados para ver alguna cuestión como más de un horizonte de, digamos, prometedor. Pero en educación me parece que se han dado fenómenos por demás interesantes, más allá de los sentimientos de incertidumbre compartidos, la angustia, esta cuestión del temor, ahora el temor al contagio, porque digamos la propagación está en su pico más alto, por lo menos acá en Córdoba. Estos sentimientos de impotencia, a veces también en los adolescentes de aburrimiento, sentimientos como de aburrimiento, muchas cosas como muy mezcladas, ¿no? Pero si vos me preguntás así como para completar esta iniciación, ahí lo que yo veo, Seba, es como que la pandemia vino a alterar esas dos coordenadas antropológicas tan centrales que no escapan, digamos, al hecho educativo, que es la coordenada del espacio y del tiempo, que son las que organizan los modos de convivir con otros y los modos de aprender con otros. Y eso me parece sí como un lugar de quiebre cultural y un lugar de ruptura que va a continuar y que ha excedido, digamos, el debate de café, digamos, en el sentido de que si vos planteabas esto en diciembre del año pasado, ibas a encontrar, digamos, la fila de los filos tecnológicos apostando, digamos, a una cuestión totalmente online y ibas a encontrar, digamos, también las críticas y las resistencias propias de los sistemas más tradicionales. Eso es lo que estoy viendo en términos generales, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Que están como vos llamás, los filos tecnológicos, que Inés Dussel, quizás la hayas escuchado, le llama los celebratorios, ¿sí? Claro. Que estaban, digamos, en su terreno, ¿no? Están, digamos, eh, no te digo contentos, pero te puedo decir, viendo el vaso medio lleno con el ingreso de las nuevas tecnologías de golpe, ¿no? O sea, hubo que, como vos decías por ahí, ayornarse, adaptarse, hubo que ingresar en este mundo, en este terreno, a la fuerza. Y bueno, como vos Pero decías, fíjate, seguramente no va a Seba, quedar. perdón que te Sí, interrumpa, fíjate qué interesante esto. Yo creo que en la línea de esto que vos decías, los entusiastas de la tecnología, volviendo a la educación, también hoy ya vemos con el diario del lunes que no todo es tecnología, que hay que hacer otras cosas, hay procesos más complejos que hay que poder acompañar, que hay que poder generar, suscitar, para que el hecho formativo suceda. No es una cuestión de que tengo mayor o menor conectividad, aunque eso sin duda es la base, y justamente la pandemia nos ha desnudado en las desigualdades con respecto a eso, pero se trata de algo mucho más amplio, más complejo, en el sentido de nuevas modalidades, nuevas formas de enseñar y de aprender, que por suerte ahora nos ha llegado desde la práctica, no ha llegado desde un lugar así como más teórico. Y también hemos madurado, porque fíjate, al principio teníamos como una expectativa un poco mesiánica de esto, de que bueno, todo iba a poder ser subsanado, sin embargo ahora vemos que
vamos a llegar con mayor realismo, digamos, en el hecho educativo, con el proceso, digamos, muy avanzado, pero con los efectos colaterales de este proceso, con los aprendizajes tomados de otra manera, con una experiencia totalmente nueva con relación al saber, los saberes, el conocimiento, digamos, y a mí me parece que eso es lo que está pasando como más debajo de lo que puede ser la coyuntura que aparece así como más movediza, ¿no? Ni hablar de otros efectos sociales que ya desde la salud mental se están viendo ahora, el hecho de, en educación, bueno, hubo la experiencia de desmotivación que se va produciendo con el paso de los meses, si no hay una propuesta que sea atractiva, significativa, desde el punto de vista del proyecto curricular, no es que tenga que ser atractiva por lo, digamos, espectacular de la propuesta, sino justamente por lo interesante. Y en eso estamos como en otro momento, ya con algún otro malestar, algún que otro malestar, ¿no? Sí, creo Martín, a ver, una impresión que tengo es que quizás en la primera mitad del año había una expectativa de un retorno a la presencialidad y entonces tal vez todos los integrantes de las comunidades educativas le ponían la mejor predisposición porque veían un horizonte promisorio, es decir, pensaban que podía ser algo transitorio, temporal, y sin embargo, esta desmotivación de la que hablas, o desmoralización, llegó después en el segundo semestre cuando se vio, ya es como que hemos terminado de aceptar todos de que no va a haber una vuelta a las aulas físicas por un buen tiempo. Así es. Sí. No, y el otro aprendizaje, sí. Sí, como un aprendizaje colectivo también por supuesto en educación se activaron muchos mecanismos de colaboración, de trabajo en equipo, que incluso fueron hasta más promisorios que en la presencialidad, desde algo tan sencillo como puede ser una reunión de trabajo virtual o un documento colaborativo, a cuestiones de desarrollo más de proyectos. Me parece que eso también, porque yo lo que he observado, tomando lo tuyo del inicio, es que hay como dos grupos, ¿no? Hay sujetos que le ha caído muy bien esto, que los ha potenciado, que han capitalizado recursos que tenían y que han mostrado su mejor versión. Por ejemplo, en estudiantes universitarios que... Ajá. Claro, tanto docentes como estudiantes. Claro, y profes también. Sí. En el sentido de que por ahí un profe que se sentía más en un lugar de cierta rutina o cadencia o pasividad, a partir de esto encontró nuevos modos, nuevos desafíos para desarrollar otras cosas, así sea, digamos, su actividad en un classroom, en una plataforma o tratando de recrear iniciativas, digamos, en el lazo educativo. Me parece que eso, como nos vimos obligados, fue un fenómeno, digamos, muy contundente. A mí me parece eso. Y hay otro grupo que sí, esto le pegó muy mal. Le pegó tan mal que no puede, digamos, todavía encontrar los modos para ser resiliente frente a eso o de poder crear de una manera nueva las cosas que venía haciendo. Porque en realidad estamos haciendo lo que veníamos haciendo, nada más que lo estamos haciendo en un formato mediados por las tecnologías, digamos, y mediados en educación fuertemente. Y hay gente que eso le produjo o desmotivación, o también síndromes depresivos, digamos, algún pánico escénico mayor con esto de las pantallas, hay ese fenómeno de, no sé si has observado que los chicos por ahí no quieren prender las cámaras, ¿viste? Están con esa cuestión. Hay una cuestión a estudiar que tiene que ver, me parece, con ciertos niveles panicosos y también con las reacciones de cómo nos manejamos con estas pantallas, ¿no? Pero no es lo mismo en la interacción áulica de una clase que a lo mejor cómo los jóvenes se manejan en las redes, que tienen, digamos, otra chance
de mostrarse, de interactuar, de dar el me gusta y todas las opciones que se proponen y por Sí, ahí circulan. sí, sí, es notable esto de lo que decías del pánico o la timidez o el temor, pero bueno, sí, es decir, yo en alumnos de secundaria generalmente si no quieren poner la cámara, bueno, no lo ponen y está todo bien, no. Es lindo, es lógico que el encuentro, como decís, viéndose las caras es otra cosa. Pero bueno, en el nivel superior sí, toda la gente, como aparte en ITEC, por ejemplo, tenemos muchos estudiantes que la gran mayoría son adultos, entonces bueno, estamos en otro plano. ¿Vos ves algunas otras diferencias significativas entre lo que está ocurriendo en el fenómeno secundario con la universidad y el nivel superior? Me parece que sí, que hay particularidades, porque me parece que en el nivel superior, las instituciones, o por lo menos lo que se ha visto acá en Córdoba, han tenido una continuidad académica bastante lograda y en algunos casos muy lograda y en algunos casos por demás destacada. Hubo otras instituciones que ya venían con esta educación distribuida de hace tiempo, o con esta educación combinada, entonces para ellos fue relativamente sencillo, ¿no? Y sí instalaron una manera de trabajar, que bueno, en el ITEC también se instaló, que permitió esta continuidad académica, entonces hay como otra respuesta. Me parece que en la educación básica sí, las dificultades como que emergieron bastante más porque los centros educativos no tenían la misma preparación para un escenario de estas características de pasar a la enseñanza remoto de golpe, porque además en la lógica de los niños hace falta mucha tutoría o tutela de los papás, ni hablar en el nivel inicial, pero en primaria, vos pensás en primer ciclo, chicos, niños y niñas que están intentando aprender a leer y escribir, están con sus padres ahí tratando de resolver la tarea. En los sectores más vulnerables se han tenido que generar experiencias hasta de mediación, donde docentes o voluntarios ayudasen a estos padres con una alfabetización un poco más acotada a que puedan acompañar a sus hijos, ¿no? Entonces me parece que en la educación básica es muy diversa la experiencia, hay experiencias más logradas que otras, más desarrollo, pero sí hay elementos que me parece que algo que se va a ver a futuro es como una renovación de la experiencia del sistema educativo, porque viste, el sistema educativo siempre es como un componente pesado del hecho social, los cambios son lentos, está como muy, eh, en algunos puntos está como muy fosilizado, en otros puntos se mueve, pero digamos una estructura densa. Yo creo que esto ha traído, por ejemplo, algunas cosas que se van a quedar y que obligaron a empezar a aprender de otra manera. Te tiro una, por ejemplo, este hecho de nosotros veníamos de una forma de enseñar y de evaluar muy, digamos, productivista, o el hecho de la evaluación sumativa. Y de pronto, bueno, apareció esto de la evaluación formativa, de acompañar, de hacer retroalimentación, de hacer devolución, de hacer procesos, y eso es algo que estaba en la literatura educativa, pero estaba como durmiendo el sueño de los justos, en las prácticas reales. Muchos docentes lo hacían, pero no del modo que ahora por lo menos acá en la experiencia argentina se propuso, y más allá de las acentuaciones, todos tuvimos que pasar por eso, y todos tuvimos que hacer algún quiebre de nuestros esquemas mentales para poder elaborar y comprender esa modalidad de trabajo. En un punto hipersensible como es la evaluación, porque la evaluación es un juicio, digamos, no solamente es un test, una prueba, sino que
tiene un montón de componentes, incluso hasta ético-políticos, que la atraviesan. Entonces me parece que eso tendría que quedar en algún plano como sedimentación de esta experiencia, justamente para abonar nuevas formas de acompañamiento de los niños y los jóvenes, que me parece que sí, también a los que le cayó bien esto sintieron que estaban, digamos, en la nube, que estaban en su terreno, que estaban moviéndose donde ellos se sienten más confortables y cómodos, ¿no? Y a veces acompañado por estos lazarillos que somos nosotros, que no sabemos bien ni cómo aprender, no sé, digamos, prender el vivo de hoy, para decirte algo, ¿no? Entonces me parece que eso es muy enriquecedor, vamos a ver cómo sigue, ¿no? Pero en la experiencia internacional pasó algo similar, Seba, me parece que en todos los países la reacción, digamos, de los organismos estaduales y también de los centros educativos fue en esta línea y fue, digamos, positiva. Entonces me parece que eso también es como un aprendizaje hasta, si se quiere, cultural de lo que va a venir y que excede estos debates que a veces tenemos nosotros por el sí o por el no, que nos tiene a veces acostumbrado, digamos, el tipo de atmósfera cultural que vivimos por acá, pero me parece que eso es interesante, al menos yo lo rescato, ¿no? Incluso en este panorama de diversidad y en este panorama de atender a públicos y sectores tan distintos, ¿no? Ni entremos en el tema de discapacidad, que sería como otro capítulo con relación a esto, pero me parece que hay algo relativamente novedoso ahí, ¿no? Más allá de lo trabajoso que significa, porque digamos, no es que esto sea una panacea, conlleva un trabajo diferente y es un trabajo que tiene su dedicación, tampoco es, viste, no sé, mandé un mail, mandé una foto y ya está, con eso no avanzamos tanto. Acá por los comentarios recién también nos saludaba, ahora saluda a Marcos Agüero, que ha sido alumno tuyo en un pasado reciente, también por ahí saludaban algunas profes, compañeras del equipo, Karina Purita, Laura Castillo y más gente que por ahí se ha sumado a la charla. Me quedé pensando también un poquito de esto del cambio de la evaluación, ¿no? Hubo en un momento que separar la evaluación de la calificación, que en la conciencia colectiva de las comunidades educativas está como asociado de forma directa, evaluación, calificación, acreditación, es como toda una misma cosa y nos hemos dado cuenta con esta forma de trabajar de que no lo es. ¿Cómo lo ves este plano? O sea, que no, cuando llegó el momento que decimos no vamos a calificar, que bueno, dejó medio descolocados algunos, tanto estudiantes como docentes. Lo que pasa es que ahí, Seba, somos hijos de un largo proceso histórico de una acreditación calificante y además numérica, en el sentido de que ha habido en la historia de nuestro país, incluso en la democracia reciente, intentos de ponderar de otra manera, pero no tengo la memoria fresca como para decir que hayan sido de tan largo alcance, ¿no? Salvo en el nivel primario, que sí, ahí hay una tradición mucho más fuerte de lo cualitativo, ¿no? Pero en el nivel secundario y superior, que venimos de un sistema acreditante, entonces uno de los aprendizajes que se lleva al estudiante es acreditar. Aprendizaje al punto de la alienación, digamos, decir, yo soy un 4, yo soy un 6, yo soy un 10. Un producto, digamos, bastante perverso la cosa, pero me parece que nos ha costado poder no suprimir esto, sino se va a complementarlo con otras formas de evaluación, pero es desde la práctica real, ¿no? Y a mí lo que más me interesa, más allá del producto final, porque yo creo que hay una evaluación de producto final, porque evidentemente si no tampoco podemos certificar que hemos avanzado en los estudios y el ITEC no podría dar sus diplomas y ninguna institución educativa, pero
me parece que esto de la retroalimentación es algo que nos ha sorprendido a los profes, pero es algo que yo creo que produce efectos de apropiación mucho más importantes que la calificación, porque la calificación muestra, por supuesto, un rasgo y es propia de algunas acentuaciones, pero no siempre da cuenta de otras cosas que suceden en el proceso educativo, en el proceso de aprendizaje y en el proceso de avance en el aprendizaje. Cuando uno hace retroalimentación, se espera que del otro lado también haya como un caminito, y es mucho más, me animaría a decir que hasta es como mucho más, en algunos puntos es desafiante, digamos, mucho más angustiante si se quiere, porque hay devoluciones que uno no espera, pero a la vez es lo que en el efecto final me parece que produce también aprendizajes reales, ¿no? Eso habría que seguir analizándolo, pero a mí me parece que esta experiencia nos ha ayudado a enriquecer las formas de evaluar. No es que se tengan que eliminar las otras maneras, porque al final podemos poner un número, no pasa nada. Pero que el número no sea, digamos, una foto aislada, digamos, o unos segundos de toda la película, porque si no nos quedamos con, digamos, con el final de la película, y el final es un 7, o es un 4, o es un 10, o es un 2, y eso es el final, pero entre medio pasaron cosas quizás muy valiosas y cosas hasta muy memorables, pero que se pierden por una cuestión, digamos, de producto final. Me parece que, bueno, eso es algo que podemos incorporar, que algunos lo critican por el hecho de que parecería que tiene como menor exigencia, pero me parece que la menor exigencia está si el proceso está como contaminado de cierta liviandad en la retroalimentación. Pues en la experiencia, cuando hay una retroalimentación potente, el proceso avanza en todos los sentidos y es súper enriquecedor, digamos. Y ahí entramos con las conexiones de las teorías, ¿no? El aprendizaje se vuelve significativo, excede, digamos, el plano acreditante, digamos, tiene como mayor creatividad, digamos, y hay el rol docente, por supuesto, es distinto, porque no es el rol de la Corte Suprema que viene y te dice, sos esto, sino que es el rol de una tutoría que permite que el otro crezca, porque en realidad el docente es eso, habilitar a ser una autoridad tal que pueda habilitar a otro a hacer cosas mejores. Si eso no sucede, bueno, podrá ser un profesional, digamos, pero lejos de ser maestro en todo caso, podrá ser una persona que se dedica a enseñar. Pero bueno, un tema controversial, Seba, y estas opiniones que yo doy así muy pensando en voz alta no son para nada definitorias y para nada dogmáticos, ¿no? Ni menos dogmáticos. Por supuesto, por eso es este espacio, compartir miradas. Y bueno, obviamente que, como decías hace unos minutos, hay cosas que van a quedar y muchas reflexiones para hacer de los posibles cambios que se abren con esta oportunidad, si queremos verlo desde ese lado, ¿no? Como una oportunidad. ¿Te parece, por ejemplo, aprovechando tu experiencia en gestión del nivel secundario también, que podríamos ir a una escuela con menos presencialidad, con menor carga horaria, que se complementa con actividades virtuales o recreativas o sociales? Mira, yo creo que sí podemos avanzar hacia un sistema así mixto, pero en el secundario hay un elemento también muy importante que tiene que ver con los procesos de interacción en vivo y la socialización real. Vos pensás que también esto nos ha enseñado que en una escuela común, por ejemplo en el secundario estamos muchas horas allí, y esa gran cantidad de horas se reparten entre la convivencia, entre las clases, entre los recreos, hay como un tiempo ahí a veces que está flotando. A mí me parece que
se pueden avanzar hacia sistemas mixtos, pero no hay que cuidar ese eje, descuidar, perdón, el eje de la socialización, ¿no? Que ahora por las pantallas se vio limitado, sobre todo se vio en los chicos de los tramos iniciales, primer año, y de los tramos de terminalidad, sexto año, se vio afectado, digamos, sobre todo el confinamiento afectó esto de decir, de no poder hacer con otros algunas cosas. Entonces, me parece que ahí, Seba, habría que ir con mayor cuidado, en el sentido de que se puedan hacer experiencias un poco más combinadas. Sí, me parece que en el secundario nos está faltando, y me incluyo, esto que los jóvenes nos llevan a la delantera, de que son, digamos, todas las innovaciones en la línea de la gamificación que se habla ahora, de un aspecto más lúdico del aprendizaje, pero lúdico integrado a estas mediaciones tecnológicas nuevas. Es decir, la pregunta es ¿por qué un chico puede pasar 8 o 10 horas jugando a la Play y no puede soportar 3, 4 horas en la escuela común? Digamos, esa es la cuestión que hay que repensar. Y más allá de los tiempos, por ahí los tiempos, como yo te decía al principio, me parece que yo sacaría los horarios, habría que volver a repensar esta línea de la coordenada del tiempo y del espacio, en el sentido de cómo sería una escuela nueva. No lo sé, pero posiblemente los tiempos, como hemos aprendido también ahora, sean más flexibles. Nosotros venimos de instituciones hiperestructuradas, la estructura, digamos, a veces asfixiante. Entonces me parece que la flexibilización, en algún sentido, en propuestas más opcionales, a veces tenemos currículos muy fijos, o sea, se hace esto o esto, o sea, te gusta bien, no te gusta, seguir participando, pero me parece que los currículos tendrían que apuntar a cuestiones más optativas, sobre todo en los chicos que son más grandes, y no solo optativa de orientación, porque de orientación llega a un límite, o sea, en Argentina hay 10 y solo 10 y ya está, sino en el sentido de que cada vez que se enfrente a un desafío de aprender pueda elegir más que ahora, y esa elección esté a favor, digamos, de una mejor relación con el saber, con el conocimiento, de una profundización, digamos, no de mayor análisis, no de menos, sino de más, pero claro, de más acompañado con estos ingredientes que hacen más a la atmósfera juvenil de hoy, ¿no? Juvenil de hoy, o sea, creo que hoy repensar un pizarrón tradicional, cuando volvamos en algún momento a las formas habituales, yo creo que el pizarrón, aunque esté colgado, ya no va a ser el mismo. Aunque sea negro, verde, el color que le pongan, blanco, ya no va a ser el mismo pizarrón. Vamos a hacer todos otras cosas con ello. Y muy interesante, hay muchas observaciones que hiciste que me dejaron pensando, las cuestiones de de todo lo que puede llegar a cambiar, y cómo lo que es una pregunta para un neurocientífico, ¿no? ¿Cómo pueden atender 8 horas a juegos de estrategia, pero no pueden atender muchos minutos consecutivos a un profesor que expone? Ese es para neurociencia esa pregunta. Bueno, sin duda que abre... Justamente, fíjate el último libro de Gardner, que es, digamos, el padre de la inteligencia múltiple, justamente habla de la generación app, de la generación que está, digamos, con las apps en la mano, y que justamente él en un estudio asocia, digamos, esta disposición de las nuevas generaciones también con procesos de mayor creatividad, porque también me parece que la transformación del mundo o de la sociedad, o esta aspiración que ha tenido la escuela moderna, no hay que renunciar, hay que seguir con esa utopía, pero quizás más acompañada de las modalidades culturales propias de la atmósfera que ahora compartimos, porque quizás ahí esté el punto donde no logramos hacer como la suficiente intersección de práctica real para potenciar lo que allí hay, por un montón de razones que ahora no vienen al caso. Puede ser desde prejuicios
puede ser desde perspectivas teóricas, puede ser desde prácticas buenas y prácticas frustrantes, o sea, hay como un abanico de cuestiones, ¿no? Pero me parece que ahí hay como elementos para seguir pensando, ¿no? Sí, y también ya en los últimos temas, ¿no? Para no robarte tanto tiempo, que ha sido muy generoso en ese sentido, me quedaba pensando que hablabas de las flexibilidades de tiempos, espacios, horarios. Hay que pensar también de que los estudiantes que hoy están en la primaria, en la secundaria e incluso en el nivel superior, pronto se van a tener que adecuar, o bueno, pronto o en su momento se van a tener que adecuar a un mundo laboral que también cambió y que va a seguir cambiando. El teletrabajo, la ubicuidad, la ruptura de horarios. En ese sentido, ¿cómo ves el fenómeno? Es todo integral, ¿no? Como vos decías, son cambios No, culturales. te digo más, Seba, ya que traes este tema, te digo más, o sea, lo estamos preparando para trabajos que no conocen, que todavía no Exacto. están creados. Entonces, en algunos campos, por ejemplo, vamos a lo mío, hace poquito fue el Día del Psicólogo, es una profesión maravillosa, pero digamos, cuando yo estudiaba, había como, no sé, un abanico bastante acotado de orientaciones, de especializaciones, de campos de incumbencia, es decir, de áreas donde vos podías trabajar. Hoy en día eso se ha multiplicado exponencialmente, no solo para esta profesión, sino para otras, ¿no? Y me parece que no solamente por el teletrabajo, sino por las transformaciones de la vida laboral y las transformaciones socioculturales, eso va a estar, digamos, va a estar como un horizonte obligado. Por eso me parece que, no sé si el acento va tanto en definir de antemano cuáles son los saberes fundamentales, aunque esos deban estar, sino más bien el tema de qué habilidades y competencias un estudiante tendría que tener para los próximos años, no tanto porque va a ser el adivino de los próximos años, el futurista, digamos, la persona que, el vidente, no por ese lado, sino por el lado que va a tener la suficiente plasticidad cognitiva, emocional, social, de convivencia para poder adaptarse a un campo de situaciones nuevo y con eso hacer algo mejor, no algo peor, sino algo mejor para el bien común, si lo querés expresar en esos términos, ¿no? Sobre todo en una sociedad que está más al desnudo, porque vos también en esta línea de las observaciones, la pandemia nos ha puesto como al desnudo, nos ha puesto, si querés, en la pantalla pulida de cómo somos, y si querés, al desnudo de que nuestras ropas eran bastante, digamos, insuficientes para los climas que había que atravesar. Entonces me parece que, si vos ves la experiencia argentina, digamos, quedó al desnudo las inequidades, en todo sentido, de acceso a internet, de oferta educativa, de socioeconómica, de sectores que digamos, los próximos meses aún van a ser muchísimo más duros a ese nivel. En algún punto, con cierto rasgo de tragedia, ¿no? Y con muchos rasgos de dolor social. Entonces me parece que ahí hay que estar atentos a eso, ¿no? Y me parece que lo del futuro va por ese lado de aprender a convivir con eso, pero creando algo diferente, ¿no? Y teniendo mayor capacidad de negociación, porque a veces hemos hecho como demasiado hemos envasado demasiado los currículums, que al final después cuando el estudiante egresaba no sabía bien qué hacer o empezaba casi de cero. Entonces uno dice, ¿por qué después de 4 o 5 años tiene que volver a empezar? Por supuesto que no empieza igual, siempre empieza diferente, pero tendría que tener alguna caja de herramientas con mayor posibilidades de resolución de las situaciones que deba afrontar.
en términos ideales. Después se enfrenta en el contexto que nos toca, ¿no? Pero me parece que va por ahí también un desafío importante de lo que es la propuesta y la oferta educativa. Hablando de educación formal, si vos ves en la educación no formal, también ha habido procesos muy ricos e interesantes en esto de la dinámica de reaprender, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, palabras clave que nos quedan resonando: plasticidad, adaptación, flexibilidad, desafíos para superar las inequidades. Bueno, hay un montón de cuestiones que este año nos va a dejar para la reflexión, el análisis y para emprender algunos cambios en la educación y en la sociedad en general. Así que, bueno, Martín, muchísimas gracias por este rato, ha sido un placer, muy grato siempre es compartir con nuestros profes, nuestros estudiantes, estas charlas, y bueno, va a quedar el material subido para que lo pueda ver el resto de la comunidad educativa. Te mandamos un gran abrazo y un agradecimiento enorme. Gracias, Eva, por el espacio, por la charla amena. Me parece que es una conversación más que suma, enriquece. Bueno, un abrazo gigante a toda la comunidad del ITEC, a los profes, a los estudiantes, y aquí seguimos. Continuará. Bueno, continuaremos juntos en este camino. Bueno, Martín, Así es. hasta luego, muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Adiós.